vamos a darle la palabra a también un personaje muy entrañable, un personaje que concreta la esperanza de tener una universidad en esta ciudad después de tantísimos años de abandono del sistema educativo a nivel superior. Me refiero al maestro Manuel Pérez Rocha, quien es ingeniero civil y maestro en hidráulica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien cursó la especialización en planificación educativa en el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Ha sido asesor del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, coordinador de asuntos educativos del Gobierno del Distrito Federal, coordinador general de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, auspiciados por la Secretaría de Educación Pública y por la UNIES, asesor de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la propia sede. Ha dictado conferencias en diversas instituciones del país y del extranjero, articulista de Excelsior y Proceso y en la Jornada y Reforma de manera eventual. Fue coordinador de la colección Biblioteca Pedagógica de la propia SEP, con 51 títulos publicados. Ha publicado varios artículos y ensayos sobre educación en revistas especializadas y actualmente, y desde su fundación, es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Veo una conexión muy estrecha entre el drama humano de apariencias puramente económicas que nos ha planteado el embajador y secretario Villegas y la propuesta del doctor Luis Villoro de un movimiento social organizado que sería el único capaz de romper con la situación de dominación que vive el pueblo mexicano y que da origen precisamente a ese drama humano y económico que se traduce en que millones de mexicanos tengan que abandonar este país y otros millones permanezcan en él viviendo en condiciones infrahumanas. Y todo esto está relacionado, por supuesto, con la educación y con la cultura. ¿Realmente es importante la educación? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Sabemos que el gobierno espurio, como el gobierno de Fox, como el gobierno de Salinas, como todos los gobiernos, han dicho que la educación es fundamental, que la educación es lo más importante. Se expresa con frecuencia esta idea como si fuera una novedad, como si fuera el descubrimiento de la solución de los problemas de la sociedad. Y se ignora que es una idea que viene de muy atrás. En el caso mexicano, aún antes de la independencia, ya se hablaba de la enorme trascendencia que tiene la educación. Y si seguimos el pensamiento de políticos, educadores, filósofos, ideólogos, a lo largo de toda nuestra historia, vemos que este planteamiento se repite una y otra vez. Que se dice desde los liberales y los conservadores y después los positivistas, lo decían también los científicos en la época de Porfirio Díaz y lo decían también los miembros del Ateneo, que la educación es la salvación de la sociedad. Esta idea pues se viene repitiendo de manera insistente e insistente. Creo que es algo que tiene que revisarse con mucho cuidado. Es una cuestión que tiene que ver, por supuesto, con cómo entendemos a la educación y cómo entendemos a la cultura. Un autor soviético escribía allá por los años 60,
Suchodolski, se apellida, decía: en todas las ocasiones en que la burguesía se ve forzada a reconocer que las relaciones capitalistas son inadecuadas, intenta demostrar con argumentos educativos que las relaciones, entre otras razones, son inapropiadas porque los hombres no son buenos, y que estas relaciones mejorarán cuando los hombres mejoren. La educación, según este pensamiento, debe convertirse en una garantía de la futura mejora de los hombres. Mejora, dice Suchodolski, que en realidad no puede asegurar en absoluto, porque el mal lo constituyen las relaciones sociales predominantes y no los hombres. Esto es indudable. Sin duda alguna, la educación y la educación que imparten las escuelas aporta beneficios, no lo puede uno negar, y en ocasiones beneficios sumamente importantes. Pero no podemos negar tampoco el que las relaciones sociales, que determinan no solamente las condiciones económicas, sociales y políticas, sino también determinan la cultura y la educación, no dependen de manera alguna efectivamente de lo que puedan hacer las escuelas. En realidad hay incluso posturas totalmente contrarias a esta. Sabemos muy bien, por ejemplo, de Iván Illich, quien sostuvo insistentemente en que la escuela era lo peor que podía haber en la sociedad, que todos los males de la sociedad obedecen a la escuela y que la sociedad cambiaría cuando desaparecieran las escuelas, y proponía la desescolarización de la sociedad. Otro autor, en una postura semejante, era Althusser, quien sostenía que el aparato escolar es el aparato ideológico número uno del Estado, y que este aparato ideológico desempeñaba y desempeña una función determinante en la consolidación, la preservación, el funcionamiento del sistema capitalista, y que solamente haciendo desaparecer a este aparato ideológico número uno es cómo se iba a lograr la superación del sistema capitalista. Desde mi punto de vista, ambas posturas carecen realmente de fundamento, entre otras cosas porque se plantean en un nivel de abstracción que no nos permite entender lo que realmente pasa con la educación. Yo creo que una comprensión más profunda, clara y útil de lo que puede hacer la educación se obtiene de una revisión de lo que la educación ha sido en los procesos históricos. Y en este sentido, la historia de México es una historia maravillosa. Es maravillosa porque ha tenido momentos formidables, estupendos, y es maravillosa también porque nos ilustra lo que puede ser la tragedia de un pueblo cuando no se comprende la importancia de la educación y de la cultura. Seguramente todos ustedes saben que en 1934 el Congreso de la Unión modificó la Constitución de la República y determinó en el artículo 3 que la educación en este país debería de ser socialista. Muchos historiadores han afirmado que esta reforma a la educación fue resultado de una maniobra habilidosa de unos cuantos diputados, pero que era un pegote que no tenía nada que ver con la sociedad mexicana y con la tradición mexicana. Si uno analiza la historia de este país desde otra perspectiva, a mí me parece que la conclusión es muy distinta. La educación socialista consagrada en la Constitución en 1934 fue, desde mi punto de vista, la culminación de un amplio y extenso movimiento social popular por la educación y la cultura. Movimiento social popular
por la educación y la cultura que se viene generando por lo menos desde el último cuarto del siglo XIX. Años en los que desde diferentes movimientos sociales e incluso desde diversas posiciones gubernamentales se plantean ideas sobre la educación y la cultura con un profundo sentido social y popular.